Ha pasado una noche, y pensándolo fríamente, mi mente aún se niega a procesar lo ocurrido. En el juego donde los Dodgers sellaron el campeonato de la Liga Nacional, Shohei Ohtani desató la que es catalogada como la actuación más grande de un jugador de doble vía en la historia. Fue una exhibición demoníaca de dominio total. En el escenario más grande, la serie de campeonato de la liga, Ohtani reescribió la historia al conectar 3 jonrones. Se convirtió en el primer lanzador en la historia en conectar un cuadrangular abriendo el juego como primer bate. También se convirtió en el primer lanzador en la historia en lograr múltiples jonrones en un solo partido de postemporada. Anotar 3 jonrones en un juego es una hazaña que lo coloca junto a leyendas de la talla de Babe Ruth y Reggie Jackson, siendo solo el 13º jugador en lograrlo en postemporada. Pero hay más. Nadie en la historia de las grandes ligas había logrado conectar 3 jonrones en un partido y al mismo tiempo registrar 5 o más ponches. Ohtani no solo rompió esa barrera, sino que la pulverizó. Es solo el segundo jugador en la historia de postemporada, junto con el legendario Ty Cobb, en registrar 10 o más ponches y un jonrón simultáneamente. Lanzó rectas que superaron las 100 millas por hora. Dominó el juego completamente, tanto con el guante como con el madero, volviendo a demostrar al mundo entero el valor inigualable y singular de Shohei Ohtani. David Ortiz, conocido como Big Papi, un hombre que conectó 141 jonrones en su carrera, comentó en un medio de comunicación: «He visto innumerables superestrellas. He visto bateadores de jonrones legendarios en su mejor momento. Pero ese tipo es diferente. Él hace ambas cosas, y a un nivel que nadie ha alcanzado jamás, simultáneamente». Hoy vamos a desglosar, pieza por pieza, el milagro que ocurrió aquella noche de viernes. El primer récord que Shohei estableció fue el jonrón como primer bateador, siendo lanzador. Abrió el partido en el montículo y despachó a los primeros 3 bateadores con ponches consecutivos. Ese picheo fue formidable. Pero lo que hizo en la parte baja de ese mismo inning fue de fábula. Se levantó del banquillo y conectó un cuadrangular abriendo el ataque de los Dodgers. El estadio estalló en un frenesí. Sharon, que se sube al montículo y de inmediato se da su propio apoyo ofensivo. Parecía un cuento de hadas. Shohei convirtió esa fantasía en realidad por primera vez en la historia. Pero, pensándolo ahora, incluso esa hazaña inicial fue solo el prólogo. Llegó el segundo jonrón en la 4ª entrada. En el instante en que esa pelota abandonó el parque, solo pude reír. Se convirtió en el primer lanzador en la historia de postemporada en conectar múltiples jonrones. La postemporada es donde los mejores de los mejores apuestan su alma en cada out. Bajo esa presión extrema, que un lanzador conecte un jonrón ya es casi un milagro. 2 es una locura. Piénsenlo. Leyendas como Nolan Ryan, Sandy Koufax o Randy Johnson, cuyos nombres están grabados en la historia de la postemporada, ¿hicieron alguna vez algo así con el bate? Su trabajo era lanzar, dominar a los bateadores. Si a esos hombres les hubieras dicho que debían anotar sus propios puntos, habrían demandado al equipo al final de la temporada. Pero Shohei es diferente. Él vino a demoler esa lógica fundamental. Y luego vino el golpe de gracia, el tercer jonrón en el 7º inning. Ya no tenía palabras. Solo pude mirar al cielo. 3 jonrones en un solo juego. Esta es la cúspide de la carrera para cualquier slugger que se respete. Yo mismo, en mis días, tomé muchos turnos en postemporada, pero 3 en un juego era un sueño inalcanzable. El triplete de cuadrangulares que conectó el señor Octubre, Reggie Jackson, en la Serie Mundial,
sigue siendo canonizado por los aficionados. Babe Ruth lo logró 2 veces como un Yankee, pero eso fue después de que dejó de lanzar. Shohei, por supuesto, fue el único lanzador en lograr múltiples jonrones, por lo que es el único en la historia de la MLB en alcanzar los 3. En la historia de los Dodgers, la de Shohei fue la 13ª vez que se registraron 3 jonrones en un juego, uniéndose a nombres como Chris Taylor y Quique Hernández. Pero hay una diferencia abismal entre Shohei y los otros 12. Todos ellos, a pesar de ser jugadores maravillosos, eran jugadores de posición. Nunca subieron al montículo en postemporada. Shohei, siendo el pitcher, registró 3 jonrones. Logró la misma hazaña que los bateadores más legendarios, mientras que, entre bambinazos, lanzaba rectas de más de 100 millas desde el montículo. Esto está en un plano diferente de comparación. Es como si alguien estableciera un nuevo récord mundial en los 100 metros planos, y con esas mismas piernas completara un maratón. No tiene sentido. Sí, ese es Shohei. Y ahora, hablemos de su actuación en el montículo. Detrás de su actuación divina en el plato, ¿qué estaba haciendo el lanzador Shohei? Lanzó hasta la 7ª entrada, registrando 10 ponches. 10. Conectar 3 jonrones requiere una concentración y una potencia física inmensas. Normalmente, eso agota toda la energía del cuerpo. Pero él no. Después de conectar un bombazo monumental, regresa al montículo como si nada hubiera pasado y domina a la alineación rival. Según los registros oficiales de la MLB, ningún jugador en la historia había conectado 3 jonrones y ponchado a 5 o más bateadores en el mismo juego. Y él ponchó a 10. Aniquiló a los poderosos bateadores de los Cerveceros 10 veces sin que apenas pudieran rozar la bola. Además, Shohei es el primer lanzador en la historia de la MLB en ponchar a bateadores usando 6 tipos de picheos diferentes en un solo juego. No se trata solo de la recta de 100 millas o de su famoso sweeper. También usó cutter, splitter, slider y sinker. He competido contra muchos lanzadores legendarios, pero nunca he visto un arsenal como este. Si te lanza todos esos picheos cuando estás contra las cuerdas, es inevitable que te ponches. Para el oponente, esto es una pesadilla pura. Te anota 3 jonrones, y cuando vas al plato, no puedes ni tocar la pelota. ¿Cómo se supone que vas a ganar? La marca de 3 jonrones y 10 ponches en el mismo juego es un logro que graba tu nombre en negrita en los libros de historia del béisbol. Y hay un dato aún más increíble en los artículos oficiales de la MLB. Registrar 10 o más ponches como lanzador y 2 o más jonrones como bateador en un solo juego solo ha sido logrado una vez antes en la historia de la MLB. No hace falta preguntar quién lo hizo. Sí, fue Shohei Ohtani. Lo hizo 2 veces, y la segunda vez en el juego más importante de la postemporada. Esto ya no es una casualidad. Para él, esta combinación de 10 ponches y múltiples jonrones se está convirtiendo en algo habitual. Pronto vendrá la tercera vez. Nuestros conceptos de normalidad están siendo demolidos por su rutina. La historia de la MLB se extiende por más de 100 años. Es nuestro trabajo, como analistas, comparar a las estrellas actuales con las leyendas de antaño. Pero, con Ohtani, esa comparación está perdiendo sentido. Tomemos como ejemplo la leyenda Bob Gibson, uno de los mejores pitchers de la historia. Un hombre que infundía terror en los bateadores. Gibson logró 10 ponches y un jonrón en un partido de postemporada en 2 ocasiones. Se consideraba la cúspide de lo que un lanzador podía hacer, dominar a la ofensiva y proveer su propia carrera. Hasta el viernes por la noche, ese era el territorio sagrado de Gibson. Pero Shohei
No solo entró en ese territorio sagrado, sino que lo hizo pedazos. Gibson lo hizo 2 veces, 10 ponches y 1 jonrón. Ohtani hizo 10 ponches y 3 jonrones. Sumó 2 jonrones más al récord legendario de Gibson. Con todo respeto al gran Gibson, su marca se siente diminuta al lado de la de Shohei. Además, Ohtani es el primer jugador en la historia en ponchar y conectar un jonrón en la primera entrada de un partido de postemporada. Empezar a hacer historia con el picheo y el bate inmediatamente después de que la bola es lanzada. Él solo se apodera del control del juego a los pocos minutos de haber comenzado. Lo que Ohtani está haciendo trasciende la estructura de este deporte de equipo llamado béisbol. Él solo está completando la ofensiva y la defensa. Y aún no hemos terminado. Todas estas son marcas históricas, pero son el resultado. La tecnología de béisbol de hoy en día, StatCast, despoja a estas jugadas de cualquier misterio. Y los números que arrojó esta máquina demuestran que lo que presenciamos no fue un juego humano. Según StatCast, Ohtani se convirtió en el primer jugador desde que se implementó el sistema en 2015 en conectar 2 jonrones con una velocidad de salida superior a las 116 millas por hora en un solo juego. ¿Cuántas veces he dicho el primero en la historia hoy? Piensen en lo anormal que es ese número, 116 millas. Yo en mi época era conocido como Big Papi y me jactaba de mi poder. Pero nunca, en toda mi carrera, logré conectar un batazo a 116 millas. Incluso si miramos la MLB, muy pocos pueden alcanzar esa velocidad de salida. Es una cifra milagrosa que solo se logra golpeando el centro de la pelota en el timing perfecto. Incluso para los bateadores de poder modernos, como Judge o Stanton, conectar 2 de esos cohetes en un juego sería la noticia principal. Pero Shohei, Entre lanzamientos de casi 100 millas en el montículo, clavó 2 de esos misiles en las gradas, como si estuviera tomando práctica de bateo. ¿Qué demonios le pasa a su cuerpo? ¿Acaso no existen límites físicos o de concentración para él? Honestamente, empiezo a dudar si es de la misma especie humana. StatCast registró otra información fascinante. los 2 jonrones de más de 116 millas de velocidad de salida se registraron como la primera y la segunda velocidades más rápidas para un jonrón conectado por un lanzador en la era StatCast. Y Ohtani acapara los 8 primeros puestos de esta lista. ¿Sorprendido? Yo tampoco. ¿Qué otro pitcher puede hacer esto? Y más. Con estos 2 cuadrangulares, Ohtani registró las 18 velocidades de salida más rápidas en la historia de los Dodgers en la era StatCast. 18. Esto tiene que ser un error. Estamos hablando de los Dodgers, un equipo histórico repleto de grandes bateadores como Mookie Betts, Freddie Freeman y Max Muncy. Ohtani, que solo ha estado con el equipo por 2 años, acaparó los 18 primeros puestos. Esto va más allá de lo anormal. ¿Cuántos récords puede reescribir él solo? Y el dato final. Sus jonrones también tienen distancias fuera de serie. Los cuadrangulares de más de 450 pies en el Dodger Stadium han sido conectados más de 2 veces por nadie más. Ohtani los ha conectado 8 veces en solo 2 años. Deberían construirle una estatua en el Dodger Stadium ahora mismo. Su poder sobrehumano no es solo en el plato. En el montículo, 2 de los 3 ponches que Shohei registró en la primera entrada fueron con 4-seamers de más de 100 millas. Antes de ese día, todos los abridores de los Dodgers habían registrado un total combinado de un ponche de más de 100 millas en toda la postemporada. ¿Pueden creerlo? Snell y Glasnow lanzaron en esta serie, y entre todos ellos solo lograron 1. Shohei logró 2 en una sola entrada. Shohei lanzó la bola más rápida, registró el mayor número de swings fallidos
y conectó el jonrón más largo con la velocidad de salida más rápida. En todas las categorías de potencia, velocidad y técnica durante el juego que decidió el campeonato, él fue el número 1. Los otros jugadores de los Cerveceros, y hasta sus propios compañeros de los Dodgers, solo fueron espectadores o extras en el Showtime de Ohtani. Puede parecer increíble, pero los números de StatCast prueban que esta fábula, esta caricatura de un récord, es una realidad indiscutible. No estamos viendo el regreso de Babe Ruth. No estamos viendo la evolución de Bob Gibson. Estamos viendo a Shohei, la primera existencia de su tipo en la historia. No necesitamos compararlo con las leyendas del pasado, porque él mismo se convertirá en el estándar para todas las leyendas futuras. Ese partido en el Dodger Stadium será la obra maestra de Shohei. Fue un momento histórico en el que el béisbol, como deporte, avanzó a la siguiente etapa. Y tenemos la suerte de vivir en esta era tremenda y presenciar este milagro en tiempo real. Con esta actuación histórica, la moral del equipo está por las nubes. Ya no hay quien pueda detener a los Dodgers. Ahora, solo queda esperar. El mundo entero mirará la Serie Mundial, y lo único que podemos preguntarnos es, ¿cuál será la próxima hazaña histórica que Shohei nos mostrará? La sola idea me llena de una emoción incontenible.